En el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, nosotros tenemos la historia del rey Amasías. Y nos dice así el texto bíblico. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Y nos dice lo siguiente en el versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Intentó hacer las cosas bien en un principio. En el relato paralelo de Crónicas nos cuenta que Amasías obedeció la palabra de Dios a través de su profeta, decidió ser fiel a Dios. Aunque quizás le costaba por su juventud ser fiel a Dios, tenía en su corazón el hecho de poder hacer lo correcto. Pero pasó algo en su vida, porque a veces pasa que nosotros empezamos confiando en el Señor, pero luego nos apartamos de Dios. Y eso le pasó al rey Amasías. Dice el versículo 5, cuando el rey se afianzó en sus manos, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no a todos, no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Es decir, respetaba. Ya, ok, mato a los demás, pero no mato a los hijos, para que cumplamos de alguna manera la ley. Respeto la ley. Pero ojo, versículo 7. Amasías mató a sí mismo a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal, tomó Selá por asalto y lo llamó Joctel, como se la conoce hasta hoy. Entonces, después de haber perdonado, pero después de haber obtenido una victoria contra los edomitas, pasó lo siguiente. Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciéndole, ven para que nos veamos las caras. Desafió al rey de Israel. No era necesario desafiar al rey de Israel. Resulta que una vez que había confiado en el Señor, ahora se había empezado a alejar y a hacer las cosas a su manera y a hacer lo que él pensaba que era correcto. Entonces nos dice lo siguiente en el versículo 9. Pero Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano. Dale tu hija por mujer a mi hijo. Pero las fieras que están en el Líbano pasaron y pisotearon al cardo. Estaba teniendo un problema Amasías, y era un problema de altivez. Sabemos que el rey Joás de Israel era un rey orgulloso, y acá tenemos un choque de orgullos. Por un lado Amasías y por el otro lado Joás, y ambos estaban chocando en este orgullo, pero su corazón se había enaltecido, se creía mejor que todos los demás, y por eso mismo se olvidó de la palabra del Señor. Se olvidó de los consejos del profeta de Dios y empezó a hacer su propia voluntad y no la voluntad del Señor. El Señor no quería que fuera la guerra, pero lamentablemente él decidió ir de todas maneras. Y nos dice acá el relato bíblico. Ciertamente has derrotado a Edom, tu corazón se ha envanecido. Muy cierto todo esto. Gloríate pues, pero quédate en tu casa para que no te metas en un mal que te hará caer junto a Judá. Eso le dijo el rey. Quédate en tu casa, no te metas en un mal, no te metas conmigo, porque vas a salir perdiendo. Pero como era orgulloso, y estas palabras sin lugar a dudas hirieron el orgullo de este rey Amasías, que ya estaba altivo, que estaba enaltecido, igual nomás fue a la guerra. Nos dice el versículo 11, pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron en Bet-Semes de Judá, él y Amasías, rey de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y cada cual huyó a su tienda. Es lamentable cuando nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, cuando hemos decidido caminar por sus pasos, cuando hemos decidido en algún momento hacer la voluntad de Dios y habiendo disfrutado de las victorias que el Señor nos entrega, luego nos apartamos del Señor. Y eso le pasó al rey Amasías. Decidió hacer su propia voluntad. Su corazón se enalteció. No reconoció que la victoria venía de Dios y de nadie más, porque solamente Dios es quien da la victoria. Y lamentablemente sufrió las consecuencias de apartarse del Señor. Perdió. Y perdió todo. Perdió su vida, perdió su reinado, perdió todo aquello que mantenía su orgullo. Lamentablemente por apartarse del Señor. ¿Saben qué? El libro de Proverbios es muy sabio cuando nos dice que antes de la caída viene la altivez de corazón. Y eso le pasó al rey Amasías. Cuando nosotros nos llenamos de orgullo, cuando nosotros nos llenamos de altivez y no reconocemos que todas las cosas que tenemos, que todos los logros que obtuvimos, que todas las cosas que hemos hecho vienen de las manos del Señor, entonces viene nuestra caída. Y
tenemos que caer duro, tenemos que caer bajo para darnos cuenta realmente de que todas las cosas que tenemos, que todas las cosas que hemos hecho, que todo lo que nosotros somos solamente proviene del Señor. Que el Señor nos ayude a quitarnos el orgullo, a quitarnos la altivez y que siempre reconozcamos que el Señor es quien hace las cosas en nuestra vida. Que Dios te bendiga el día de hoy. Un fuerte abrazo.